y bienvenidísimos. Vamos hoy seguimos con la presentación que iniciamos hace unos meses. Está grabada y está subida a YouTube, o sea que, bueno, pues si alguien no lo vio y después de esto quiere, pues está grabado, ¿vale? Era un poco un repaso por todas las funciones que tenemos con Esbia. Nos quedó sin terminar la presentación, así que lo voy a coger donde lo dejamos, que si no recuerdo mal fue en la hoja de los alimentos. Y después, bueno, pues vamos a tocar un poco el tema remedios, por lo que vais preguntando en el grupo, y a enseñaros una función que yo desconocía por completo y uno de los compañeros enredando pues se la encontró, ¿no? De hecho, en los manuales originales no se hablaba de esta función y bueno, pues es interesante, ¿no? Vale, pues voy a compartir pantalla. Después paramos. Bueno, dudas podéis ir poniendo por el chat y después, si es necesario, pues se abre el micro a quien lo necesite, que a veces no es fácil expresar por el chat. Vale, vamos acá. Creo que nos quedamos aquí. ¿Os suena? ¿Que nos quedamos en lo de los alimentos? Si alguien puede, que se manifieste. Javier, ¿tú te acuerdas? Te miro en un momentito el vídeo y te digo, ¿vale? Vale. Bueno, de todas formas, pues os lo cuento, ¿no? Con Esbia testamos bastantes alimentos. Las reacciones adversas a alimentos son muy amplias. Sería, si lo testamos en intestino, bastante parecido a la alergia tipo 3, a la alergia retardada, pero no nos excluye otros problemas. Por ejemplo, puede que aquí, en este panel, no haya problema con trigo, con algún alimento con gluten, pero en la bandeja de toxinas me dé problema con el gluten. Entonces, ahí hay un problema que no es de puesta en marcha del sistema inmune con el gluten. Entonces, claro, esto, saberlo utilizar parte de saber y de conocer las reacciones adversas a alimentos, ¿vale? Entonces, bueno, pues procuraré ir correlacionando, pasando algún esquema o algo al grupo para que sepáis interpretar bien esto. Pero bueno, en principio, vamos a ver todos esos alimentos que generan algo así como una alergia retardada, o sea, que están dando problemas a esta persona. Cuando yo los miro en intestino, más o menos ese sería el concepto, pero lo bueno es que yo puedo testar alimentos en cualquier parte, en cualquier órgano o tejido. Entonces, imaginaros que en una persona la patología cardíaca es la prioridad, pues podemos mirar los alimentos que hacen mal al corazón. O sea, lo podríamos mirar de una manera local cuando hay una patología, cuando hay un cuadro, cuando hay algo que lo justifique. O podemos hacerlo a niveles intracelulares, cuando queremos reactivar mitocondrias, qué sé yo. O sea, con esto se puede jugar como queráis. Entonces, el panel es bastante amplio. Fijaros que esto todo es de la misma persona, estas 3 hojas más estas 3, y aquí ya se acabó. O sea que son todos estos alimentos los que testa automáticamente. No tenemos que hacer un trabajo de uno a uno. En verde tenemos los alimentos que son favorables. En este caso lo estamos mirando en intestino. Después tenemos los que van en marrón, que serían los neutrales, que no son ni buenos ni malos. Creo que aquí falta una hoja en medio con más alimentos neutrales. Y luego ya cuando empiezan en negro, lo que nos está manifestando es que ese alimento empieza a alejarse de las frecuencias óptimas de ese intestino. No quiere decir que desde los primeros números sea muy malo, pero empieza a estar lejos de lo bueno. Cuando tengáis una duda concreta, se puede testar alimento a alimento. Pinchamos aquí y hacemos vegetotest interno, ¿vale? Y entonces vemos cuánto de bien o cuánto de mal está haciendo ese alimento. Siempre hacemos el test, sería siempre, siempre en cortes histológicos. Así como estos datos los saco de la imagen general, cuando quiera testar si un alimento hace mucho daño a una persona, lo testo en cortes histológicos, ¿vale? Bueno, entonces tenemos, fijaros, bueno, en este caso, la cantidad de alimentos que salen en negro y luego, muy importante, este numerito va subiendo
cada página va subiendo, o sea, van por orden de bien a mal, muy mal, ¿no? O sea, cada vez es peor. Este numerito es el que marca cuánto de lejos está este alimento de ser una frecuencia óptima para ese intestino. Entonces, las primeras páginas, porque van por ese orden, tienen un 1, algo, 1,2 no sé cuántos, o sea, vamos subiendo 1,4 y ya vamos ascendiendo hasta que en la última hoja nos podemos encontrar números 5, 6, 7, 8, algo. Esos serían los peores, ¿vale? Porque están tremendamente alejados de la frecuencia del intestino. ¿Qué más podemos hacer con esto? Podemos trabajar en la desensibilización. Podemos hacer remedios con la frecuencia de alimentos que le estén yendo mal, pero y que nos interese ir desensibilizando. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer una desensibilización de lácteos o de trigo o de una fruta, de lo que queráis. Entonces podemos coger, pinchar en el alimento que nos interese y hacer una transferencia. Como es algo que es malo, lo tengo que hacer en principio al copiar en el remedio en invertir. Si es una frecuencia negativa, para que yo fabrique un remedio curativo, tengo que invertirlo. Aunque no, esto no es una línea, no es un pensamiento uno tras de otro, sino que simultáneamente puede existir varias opciones. También podemos hacer, para que una persona gane tolerancia, podemos hacer un remedio con los productos principales o como se trabaja con Beacon, con los centrales. Las mal llamadas intolerancias, que ahora ya hablamos de sensibilidades, las sensibilidades centrales suelen ser gluten, lácteos, huevos. Entonces, para desensibilizar a alguien con muchísimas sensibilidades alimentarias, podemos fabricar un remedio invertido con los peores, ¿no? Con los peores dentro del grupo de alimentos que suelen ser gluten, lácteos, huevos, a veces levaduras, pero bueno, básicamente con gluten y lácteos podemos trabajar la desensibilización. Pinchamos, Mar, invertimos y lo copiamos, sí. acércate un pelín el micro, porque hay gente que no Sí, oye bien y otros oímos bien. Entonces, para vale, entender. ya está. Sí. ¿Tienes por ahí alguna pregunta ya que hemos parado? No, me dicen que siempre, si siempre salen un poco los mismos alimentos en verde o en negro cuando en todos los casos. No, no, no. Hay cosas que son muy frecuentes. Por ejemplo, yo creo que en todo el mundo sale mal el vodka, ¿no? Eh, y cosas así. Pero después esto es muy variable. Y aunque sea común que ciertos alimentos aparezcan por aquí, no es lo mismo, es diferente en las personas, ¿no? Y aparte hacemos aunque habitualmente el trigo esté entre los negros, como aquí, por ejemplo, harina de trigo duro que se refiere al integral, o no sé dónde puede andar el otro. Aquí tengo otros peores que son prioritarios. Por ejemplo, aquí tengo cordero, búfalo, cabra, cerdo. O sea que carnes habría que mirar. También tengo el vacuno. En fin, venado. Veis que aquí este no es un perfil típico y es una persona normal y corriente. Muchas veces, claro, no le voy a decir a la persona que se quite todo esto, ¿no? Que es un poco loco, un poco difícil, ¿no? Entonces, cuando tengáis que hacer así una criba, porque son demasiados, pues quitar las dos últimas hojas o hacer un testaje aparte o hacer un testaje de uno en uno, según lo que sospechéis, porque no le vamos a quitar 200 alimentos, ¿no? Entonces, se puede escoger lo más malo e ir viendo cómo la persona va evolucionando. Esto, sumado al tratamiento de microbiota, va francamente bien. Yo esto lo he utilizado muchísimo y la verdad es que me funciona muy bien. También podéis poner, en SBI existe la posibilidad de poner esto por orden alfabético. Y de esa manera, si buscáis un alimento concreto, no os tenéis que leer los 300 o los que haya, ¿no? Se puede poner por orden alfabético y como tiene un color que lo distingue, pues aunque vayan por orden alfabético, vamos a ver perfectamente qué alimento está en verde o está en este color naranja o está en negro. Eso se puede hacer y mantiene el numerito de la izquierda que nos indica cuánto de mal hace ese alimento a ese intestino. ¿Vale? Mar, hay una Entonces, pregunta de si
para ganar tolerancia se puede hacer un remedio con los alimentos y sería más o menos lo mismo que desensibilizarlos al paciente. Sí, estoy hablando de lo mismo. Sí, 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 sí. En realidad, es justo lo que he dicho. Ganar tolerancia es desensibilizar. Lo que pasa que esta duda viene del error de concepto de mantener algo que fue, bueno, pues erróneamente llamado intolerancia cuando es alergia. Las, eh, la sensibilidad alimentaria, que es consecuencia de la hiperpermeabilidad intestinal, es alergia, no es intolerancia. Es alergia, es reacción inmune frente a la proteína del alimento. La intolerancia es por déficit enzimático, eso es otra historia, y se tiene a los azúcares, no a la proteína, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de alergia alimentaria tipo 3 que está directamente relacionada con el síndrome de hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, como es una sensibilidad alimentaria, porque es una alergia alimentaria, hablamos de desensibilización, pero desde luego sería ganar tolerancia, claro que sí. Sí, sí, es lo mismo, es lo que justo estábamos hablando. Vale, pues eso por si no se os había ocurrido, hacer un remedio es muy interesante. Yo estos no los suelo hacer, pero porque eso estoy acostumbrada a trabajarlo con Beacon. Aparte, Beacon tiene todo un protocolo de desensibilización muy interesante en el que vas eliminando cargas hasta que, bueno, pues en varias semanas se va consiguiendo la desensibilización. Bueno, vale. Esta bandeja sería sí, Blanca, antes sí, Mar, antes de que pasen, pregunta sí. si se puede repetir la prueba en otro momento del día, bueno, en el mismo día, ¿no? Porque no se puede. O al día siguiente si variarían los resultados. Y después, si la alergia tipo 3 debe ser que si es alergia retardada. No sé, no entiendo un Sí, es poco. lo mismo, sí, alergia retardada. Sí, es alergia tipo 3 o alergia retardada. Es la Bueno, que puede la otra pregunta es si varían los resultados, si lo hacen al día siguiente. En el mismo día no se puede hacer. Es decir, Ajá, lo que hace vale. Rosalía no se puede hacer. Hombre, excepto que hayas hecho una intervención magistral, al día siguiente no van a variar mucho. O sea, tiene que haber cambios en el escenario intestinal. Es decir, ese intestino ya vibra diferente, tiene unas frecuencias diferentes y por tanto hay distintos alimentos. No, no, no. Eso es una información estable. Si lo miras al día siguiente no va a haber grandes cambios. Ya digo, excepto que hayas hecho, no sé, algo que ha tenido un efecto enorme y entonces puede cambiar completamente el escenario. Pero en condiciones normales puedes darles esos alimentos para un tiempo largo mientras se va tratando el intestino y eso va a ser útil, eso sin duda. Vale. Después, como a efectos de investigación, pues es muy interesante si queréis, medís esos alimentos, medís el intestino y hacéis un trabajo sobre microbiota, sobre el tema de la permeabilidad y en un mes comparáis. Y normalmente cuando se va resolviendo la permeabilidad vamos reduciendo el número de alimentos a los que reaccionamos, ¿no? Que es lo lógico, ¿no? Se va logrando que ya el cuerpo no ponga en marcha el sistema. Pero eso puede costar un tiempo, al igual que si hacéis una prueba de anticuerpos. Los anticuerpos perduran porque la memoria perdura durante, pues no sé si es hasta 2 años. Entonces, por eso también cuando la gente se hace un análisis de alergia tipo 3, que yo he tenido muy buenos casos y muy buenos resultados con esos análisis, aunque tengan mucha curiosidad, como he conocido algunos, o aunque les apetezca mucho saber, no deben repetirlo de ninguna manera antes de un año, porque aunque ya no tengas sensibilidad, tienes memoria y pueden seguir saliendo anticuerpos positivos a alimentos que ya no te dan problemas, ¿vale? Porque hay una memoria y tenemos que ir resolviendo. Bueno, tenemos que darle tiempo, ¿no? Y creo que de lo otro quedó claro, bueno, si no volvéis a preguntar. La siguiente bandeja, aquí pone microelementos porque esto es del primer modelo de ESBIA, luego ha habido actualizaciones de software, eh, y ahora pone oligoelementos, ¿vale? Creo que estaba bien esta distinción porque después para mirar los metales pesados abajo tenemos otra bandeja que se llama oligoelementos. Pero la que está aquí en esta primera parte de los etalones, en este primer bloque, se refiere a la estimación del mineralograma de cabello. Esto sería exactamente la estimación de eso.
y por eso solo se podía mirar en cabeza. Ahora ya no sé si SBIA lo permite en otras zonas, pero bueno, lo lógico es mirarlo en cabeza, en la imagen general esta que tenemos de perfil o incluso en el cabello mismo podéis hacer un corte histológico y podéis medirlo ahí. Y aquí, pues lo que nos va a dar es los metales más presentes en cabello, por lo cual significará lo mismo que un mineralograma de cabello, ¿no? No he medido muy bien si sería más equivalente al mineralograma de bulbo capilar o al mineralograma de tallo capilar, porque aquí como nos adentramos en el bulbo y detectamos metales, podría ser una mayor representación del medio intracelular, pero todavía eso no lo he comprobado pues con gente que tengo las analíticas y bueno, pues un poco prestarle atención a esto. Yo creo que pronto ya, la próxima vez que nos veamos, hablaremos de esto. Aquí no me está marcando, los primeros niveles no son especialmente metales pesados y como siempre a las bandejas podemos darle un plus si le damos aquí a modelo virtual porque estos puntitos de la izquierda nos marcan cuánto impacta eso en este momento en la salud de esa persona, o sea, qué importancia o qué relevancia tiene estos elementos que salen aquí como presentes en esta persona. Aquí, bueno, pues solo salieron estos 4 con un 1, con lo cual no nos dice nada diferente, pero en muchos casos te marca uno que está más abajo, pero me pone un nivel de entropía mayor o me pone el puntito y los de arriba no. Luego hacemos una práctica y así lo veis que es más fácil. En contexto de quelación esto es súper interesante porque yo veo lo que estamos movilizando, incluso veo si queda mucho por sacar, si tenemos que seguir trabajando el proceso de quelación. ¿Cómo lo sé eso? Poniendo pronóstico. Si cuando yo tengo estos datos hoy y voy a futuro, ¿no? Si lo pongo como pronóstico y me sale más carga por metales y aparecen nuevos metales, es que todavía recién estamos empezando ese proceso y hay que seguir. Y si se queda más o menos igual, es que probablemente estamos llegando a, por lo menos de momento, al punto donde, bueno, pues ya está, lo que había que quelar, pues ya se ha quelado, ¿vale? Ahora una pregunta sobre el tema de los elementos, ¿cómo se interpreta si están siempre altos o puede ser que estén bajos? Eso no se puede interpretar en los oligoelementos, lo que vemos con la bioresonancia o con cualquier cosa que mida el patrón de frecuencias es su biodisponibilidad. Y a veces, muchas veces, la biodisponibilidad de un, por ejemplo, de un oligoelemento es malísima, esté alto o esté bajo y a efectos prácticos es exactamente lo mismo. Así que también yo creo que tenemos que romper un poco esto de alto o bajo. Sí que es cierto que aquí estamos mirando cabello, o sea, mirar muy bien lo que estamos mirando. Esa pregunta hecha en la bandeja de oligoelementos que está más abajo sería mirar la biodisponibilidad de esos minerales. Aquí, como estamos hablando de cabello, estamos hablando de algo que el cuerpo está movilizando, que está probablemente detoxificándose y entonces la interpretación es diferente. Cuando tú coges un mineralograma de cabello y ves mucho, no sé, magnesio, es que está eliminándose mucho magnesio. Y eso no quiere decir que dentro esté alto. Eso hay que saberlo interpretar en todo el contexto del mineralograma. En general, lo que yo veo es que cuesta interpretar toda la información al tiempo. O sea, no puedes aislar ese selenio de todo lo demás y no puedes aislar estos datos de qué sufre esta persona, de qué patologías tiene. Si se está tratando, por ejemplo, estas bandejas, tenéis que mirarlas sabiendo muy bien si la persona está haciendo un trabajo de quelación, la interpretación es completamente distinta que si la persona no está haciendo nada. Su exposición, exposición laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues mirar muy bien en qué contexto, porque ni esto ni ninguna prueba tiene absolutamente ningún sentido, excepto si la contextualizamos. Así que aquí también estar un poco al tanto de eso. Y por eso os digo que cuando la persona está haciendo un tratamiento de desintoxicación del tipo que sea y vemos que hay mucha movilización de metales, podemos mirar pronóstico y saber en qué punto estamos, ¿no? Si eso está quieto, por ejemplo, en una persona que no está haciendo ningún tipo de tratamiento,
y vemos que hay mucha carga por metales, si le damos a pronóstico y está igual, es que no lo está detoxificando. Si le damos a pronóstico y está peor, es que de alguna manera su cuerpo está eliminando al menos parcialmente esos elementos. Pero si estamos quelando, lo sano es ver que están saliendo. Y para saber si tengo que seguir o no, tengo que mirar qué pronóstico tengo si no hago nada, o sea, en este momento, ¿no? Sin intervención. Bueno, a ver si lo vamos viendo en casos prácticos, ¿vale? Y bueno, al menos en uno hoy, ¿no? Vale, esta sería la bandeja de toxinas. En este caso lo estamos viendo en la glándula tiroides y aquí en un corte histológico porque no me acuerdo porque me metí a mirar en profundidad, ¿no? Pero bueno, fijaros, este caso. Estamos mirando tiroides, me metí en toxinas porque esa glándula tiroides estaba francamente mal. Ya sabéis que las glándulas suelen ser muy marcadores de tóxicos, entonces suele ser interesante ver qué está alterando esa glándula. Y aquí me sale en rojo hongos setas, ¿vale? Estoy en la bandeja de toxinas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es ni un hongo ni una seta, es la toxina de hongos y setas. Puede ser una micotoxina, puede ser la toxina de crecimientos endógenos de Aspergillus, de Penicillium, de Cándida, o puede ser una micotoxina que ya hay una exposición en mi vivienda porque hay humedad, etcétera, etcétera, ¿vale? O otra fuente de exposición de micotoxinas. Pero no tienen por qué ser externas, pueden ser internas. Ahí yo también tengo mis dudas con estos test de micotoxinas en orina, que son muy interesantes para también hacer seguimiento de diferentes cosas, pero no sé si tienen en cuenta la producción endógena o como, bueno, estoy ahí mirándolo un poco. Aquí no activé el modelo virtual para ver si, a pesar de que este esté en rojo, a lo mejor uno de estas cosas me lo marca como con un 7 de entropía, ¿no? Y entonces tendría que atenderlo. Como veis, en esta bandeja hay cosas que bloquean, cosas que tienen un efecto tóxico en un tejido determinado, en este caso en la glándula tiroides, ¿vale? Aquí. Y se miran, pues, Rickettsias, la carne, el gluten, por supuesto, las vacunas. Aquí no queda excluido las últimas novedades porque no están en este patrón. Productos lácteos, lesiones, cirugía. Aquí nos estaría hablando de alguna cicatriz interferente y eso es muy interesante. Si copiáis estos remedios, también podéis hacer un producto que les ayude a detoxificar ese elemento o que neutralice el efecto de bloqueo o de interferencia que da la cicatriz o el gluten o lo que sea, ¿no? O los parásitos. Aquí no estoy detectando si hay o no hay parásitos, lo que detecto es toxinas que producen los parásitos. O me da pistas interesantísimas. Aquí, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer si en glándula tiroides me da esta información? Hombre, pues mirar si la persona tiene cándida, ¿no? Porque es súper común que en problemas de tiroides haya problemas, o sea, haya una candidiasis sistémica. ¿Qué puedo hacer? Comprobarlo. Para eso tenemos un aparato que sirve para tantas cosas. Puedo irme a mucosas. Cándida no se detecta fácilmente en el intestino, pero si la detectáis en, por ejemplo, mucosa vaginal y en mucosa oral, en la zona de amígdalas, si se detecta cándida ahí en un 3 o en un 4, es casi seguro al 100% que hay un problema de candidiasis sistémica, ¿vale? O sea, siempre hay maneras de comprobar esta información. Que no sale nada por ahí puede ser toxina de otros hongos que no los tenemos en ESBIA, que se podrían testar de manera externa con ampollitas, ¿no? Como pueden ser las de Penicillium, Aspergillus u otros hongos. Vale. Bien, aquí nos hemos metido más profundamente, que es que al principio se desconfiguraban los cortes histológicos, es ilegible, pero es un corte histológico de la glándula tiroides. Aquí se detecta también muy bien, por ejemplo, cuando el problema de tiroides es por mercurio y especialmente por amalgamas, porque tenemos dentro de ello, aquí están también las amalgamas, ¿vale? Aquí. Y aquí tenemos metales pesados.
Cuando sale este en primer orden, pues evidentemente nos está diciendo limpia este cuerpo de metales pesados porque está afectando a tiroides. Luego cuando vayamos mirando otros órganos y sistemas, ya podemos ver si está afectando a más sistemas, ¿no? Que es lo más probable, ¿no? ¿Hay alguna relación de celación de oligoelementos y metal pesado? ¿Alguna relación? Sí, claro, hay competencias y hay desplazamientos. Lo tengo en algún sitio. Si es del grupo, pues luego lo buscamos y lo mandamos, como por ejemplo aluminio con fósforo, el selenio es el antídoto universal de metales pesados, pero suele bajarse especialmente si hay mercurio, pero bueno, también si hay mucha carga por metales, el plomo con el cadmio, y con el calcio, perdón, el cadmio con el zinc, sí que hay una relación eh, clarísima por mimetismo, por exclusión, por ocupación de los receptores. Vale. Por eso cuando explico lo de los mineralogramas, si por ejemplo es uno de cabello, de tallo, que solo vemos lo que estamos detoxificando, cuando en una persona que sospechamos una alta carga por metales no los vemos, es que es muy probable que no los esté sacando, pero que estén. ¿Y cómo lo vemos? Mirar el mundo mineral. Y si vemos desequilibrios tanto al alza como a la baja de muchos minerales o desequilibrios muy claros de algunos minerales, es importante porque es una pista de que efectivamente ahí hay algún usurpador de espacio. Y aquí a lo que íbamos, ¿no? Yo me puedo encontrar un fósforo bajo o me puedo encontrar un fósforo alto y ambas cosas ser problema por presencia de aluminio. Alto, ¿por qué? Porque no tiene el sitio donde ponerse. Y bajo porque me está marcando una no disponibilidad, como una inutilización de ese oligoelemento. A efectos prácticos es lo mismo, es carecer de la función o del oligoelemento funcional, ¿no? Vale. Bueno, podemos con cada cosa de estas que estamos hablando, que podemos mirar, tenemos una posibilidad de hacer un estudio de la entropía y además desglosado por sistemas. Luego en el caso práctico, si nos da, pues os lo enseño, ¿no? Aquí yo entro a entropía, por ejemplo, con una patología y puedo desglosar esta información en cuanto a todo, a la parte neurológica, a la parte linfática, a la parte arterial, neurológica y venosa, ¿vale? O sea, y de esa manera discriminar que en esa zona que he detectado un alto nivel de entropía o una alteración importante, pues podemos ver si hay alguno de los sistemas que está mucho más alterado, ¿no? Imaginaros que la entropía sale mucho mayor en neuro, pues entonces igual si estoy mirando el estómago me tengo que centrar en la parte neurológica, en analizar el plexo solar, etc. Si nos sale en estos factores que nos va a salir un numerito, valores de 1 y 2, es ausencia de, o sea, no tiene una gran importancia. Esto es un cálculo matemático en base a un montón de parámetros que nos da el nivel de entropía. Ya si nos da un 3 o un 4, en principio son fases preclínicas, no tardarán en manifestarse. El valor 5 indica un proceso ya maduro y, bueno, pues que ya está instaurado, y 5 o 6, pues evidentemente lo vamos correlacionando a medida que avanzan los diferentes estados de enfermedad. ¿Para qué nos puede servir esto? A veces nos encontramos con, imaginaros una glándula tiroides que sale del revés, la persona tiene analítica, no, todo bien, tampoco tiene especialmente clínica, y entonces aquí podemos ver en qué punto estamos, porque a veces es una pequeña alteración funcional que no llega a dar un cuadro llamativo o todavía está bastante precoz, ¿no? Vale. Bueno, lo pondremos en práctica en el caso, ¿vale? Para que lo veáis. Y aquí podemos hacer que este gráfico se pueda desglosar. ¿Os acordáis que la roja es la onda de entrada, la azul la onda de respuesta? Y lo podemos ver por separado para que le gusta el tema matemático y
la observación de las ondas pues está interesante, ¿no? Vale. Es complejo, ¿eh? Si os metéis en esto en profundidad, tiene su complejidad. Y después podemos hacer una otra cosa, esperad que no me deja ver la barra, que es la comparativa de talones, ¿vale? Que os la enseñaré porque es a ver si lo veo por aquí en otro sitio, aquí, en este de aquí, podemos hacer una comparativa y lo que me hace es un resumen, una especie de barrido de todos los etalones y nos los pone por orden de importancia. También vamos a verlo mejor de una manera práctica, ¿vale? Vale. Y luego nos pone en primera línea como lo más relevante, que puede ser también otra de las opciones interesantes de remedio, porque sería como de la totalidad de los datos los que son más relevantes, los que tienen mayor importancia en este momento, con lo cual construir un remedio de eso puede ser muy desinterferente de otro montón de bloqueos. Vale. Vale, esto es lo que hemos ido llevando para imprimir, es decir, yo puedo de cada medición, de lo que me parezca más importante, imaginaos, me quiero guardar patógenos, me quiero guardar tóxicos y me quiero guardar las toxinas. Pues los clico, le doy aquí que pone para epicrisis y al final del testaje puedo ir aquí para ver qué es lo que tengo en la bandeja y poder imprimirlo, ¿vale? Se puede convertir a PDFs o si alguna vez tenéis duda, Javier os puede ayudar más o podéis hacer una captura de pantalla de todos los datos más relevantes. A ver si me acuerdo y lo hacemos hoy con el caso práctico. Y creo que del de Esbia, vale, solo nos quedan un poquito así. Vale, esto era Vegetotest, ¿vale? Esto es para testar una sustancia externa. Cuando yo hago vegetotest, es decir, test de sustancias, de remedios, de medicamentos, de cualquier sustancia potencialmente terapéutica o incluso de un alimento, de una toxina, cuando yo quiero hacer un test de informaciones que están almacenadas en el software, le llamamos vegetotest interno, y cuando yo quiero hacer un test de una sustancia externa, lo llamamos vegetotest externo. ¿Por qué? Pues porque como todo no puede estar en el software, pues bueno, es una maravilla que podamos, bueno, pues poder testar cualquier cosa que tengamos o los remedios que hemos hecho anteriormente. Imaginaros que habéis hecho una suma de remedios en un frasquito y después queréis testar pues cómo de bien le va a esa persona o si la suma de factores ha alterado el producto, ¿no? Bueno, al comienzo hacíamos una metaterapia para poder hacer un testaje de la sustancia externa, pero desde que se hizo las últimas actualizaciones ya se puede testar directamente sin tener que hacer metaterapia, con lo cual ya lo tengo que retirar de esta presentación y además ya no creo que nadie tenga el software inicial. Yo creo que eso se cambió en todos, porque se fue mejorando. Vale. Bueno, esto era todo el proceso para poder hacer ese vegetotest externo que al principio no era tan fácil. Cuando queremos elaborar un remedio, pues esta es la imagen, ¿vale? Y siempre, excepto que sea que sería el de en la elaboración del metazode, que era el remedio que por defecto sale en invertido, ¿vale? Pues cuando usamos esta opción, que es la de elaborar un remedio a partir de cualquier cosa de las que tenemos almacenadas en el software, se puede copiar y hacer un remedio. La verdad que esto te pilla en un sitio en el que la persona no puede comprar nada o no tiene medios o, en fin, que tenemos recursos en el software como para poder hacer remedios de todo tipo, ¿no? Entonces, en esta opción siempre vamos a tener la posibilidad de copiar en base agua, alcohol o pone parafina, que eso es lo que utilizamos para copiar en cremas, ¿no? Cuando queremos hacer un remedio, un aceite o una crema, personalizada a la que le podemos copiar la información que queramos, pues ponemos ahí la base sería parafina. Entonces sería agua, alcohol, azúcar, que serían como los gránulos, o la parafina. El problema de los gránulos es que hay que humedecerlos porque
lo que adopta los dominios de coherencia, lo que adopta la conformación de las moléculas es el agua. El agua es la que tiene esa capacidad de almacenamiento, como saben muy bien los homeópatas, ¿no? El remedio hay que diluirlo y en esas sucusiones se generan dominios de coherencia, se generan vórtices, se generan formas que albergan y que guardan y transportan una información. Una información que cuando la persona la ingiere, se libera esa información. Eso es así en plan muy básico cómo funciona la homeopatía. Ese tema de los dominios de coherencia es súper bonito. Vale, entonces, una vez escogida la base en la que yo voy a copiar el remedio, me da aquí la opción de invertir o de copiarlo tal cual. Y aquí no hace falta pensar mucho. Si lo que vais a copiar es un remedio fitoterápico, homeopático, que me sale en una frecuencia buena, lo copio tal cual. Pero si estoy queriendo neutralizar, por ejemplo, un alopático o quiero dar la información del alopático sin efectos secundarios y el alopático me sale en una mala frecuencia, lo puedo invertir. ¿Vale? Los remedios de alopáticos son muy útiles, tanto para dar la información. Uy, perdón, no sé por qué ha salido esto. Tanto para dar la información del remedio como para neutralizar los efectos secundarios, en cierto modo, y también sirve para la deshabituación, porque si queremos quitar una medicación poquito a poco, el preparar un remedio invertido de ese fármaco nos puede ser muy, muy, muy útil. Vale. Órganos, pues en principio pone que deben ser grabados de forma invertida, pero ya os digo yo que si el órgano está en un estado muy patológico, sí, pero si yo quiero grabar la información de un órgano, eh, pues lo dejo tal cual. Eso está bien que lo probéis. Las Ah, enfermedades, sí, no, un poquito, si podías explicar, porque muchas veces tienen dudas de qué tipo de alcohol se utiliza, cuánto se necesita, cuánto suele durar, el tema de los chips, vale, todo sí. eso. Vale, la información dura máximo, bueno, así íntegra, sin que se vaya perdiendo, 21 días. Y como siempre digo, más allá de eso, el remedio ya debería de ser otro, así que tampoco nos interesa un remedio que nos dure eternamente, porque la persona ya sería otra. Yo en alcohol graba muy bien el vodka, graba muy bien el coñac. O sea, la base de flores de Bach sirve perfectamente o incluso con más cantidad de alcohol y si luego total es tomar unas gotitas, ¿no? Se puede grabar en agua, pero no es que dure menos, pero si a nada que contacte la persona con el cuentagotas, con la boca, con algo, pues como hay bacterias en todas partes, pues se puede contaminar y se corrompe, ¿no? Y suele durar menos porque al final, bueno, pues siempre está sometido a cosas, ¿no? Entonces la base, la de las flores de Bach, que se suele usar, pues, bueno, hay muchas maneras. Yo mínimo un 30% de alcohol, que puede ser vodka o que puede ser coñac. No hace falta mucha cosa, es simplemente una base que nos aseguremos que no se estropea. Esta misma información se puede grabar en un chip. Los chips los usamos en Beacon. Es bueno, pues una plaquita metálica que está diseñada para almacenar información y esa tiene la ventaja de que no hay que estar pendiente de tomar las gotas 2 o 3 veces al día porque te lo puedes poner en el cuerpo, se pone pegado. En principio, uno de los puntos es debajo, 2 dedos debajo del ombligo, pero si se testa mejor, porque hay personas que tienen una receptividad más marcada en otras zonas, o imaginaros que lo que almacenamos es información de una cicatriz. Entonces, a lo mejor nos interesa ponerlo cerca de esa cicatriz, ¿no? O en un punto que sea una simetría de esa cicatriz. Si se testa, mejor. Y si no, pues como 2 centímetros por debajo del ombligo. Y entonces la persona está como recibiendo esa información en forma de frecuencias de manera constante. Y incluso a veces hay que decirles que se quiten el chip, solo se lo pongan unas horas porque la información es constante, ¿vale?
Cuando hacéis un remedio, también el hecho de llevarlo encima ya tiene un efecto, porque está emitiendo un campo electromagnético que se ha buscado para ese individuo, por lo cual resuena con ese individuo en este momento. Otra cosa es que yo coja el remedio de otra persona. Si no hay resonancia, es como si no hay conversación, ¿vale? Tenéis que entender bien también este concepto de resonancia. Tiene que haber ondas interferentes constructivas o destructivas para que haya una respuesta frente a un remedio. Es decir, pueden solaparse dos ondas y amplificarse cuando queremos potenciar algo, o podemos hacer una interferencia destructiva y que la onda desaparezca, pero que es lo que nos interesaba, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos hacer un reset eh, de toxicidad, ¿no? De donde ha habido gran carga por mercurio, se saca el mercurio, pero pueden quedar esas disposiciones moleculares que son, nos dejan más propensos a que se vuelvan a llenar, y entonces se puede hacer un borrado con un remedio en general invertido de esa sustancia, ¿vale? Bueno, Una pregunta, cuando haces un remedio para una deshabituación, ¿puede ser tabaco o alcohol? claro, 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 por supuesto. Sí, 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 sin problema. También tener en cuenta que podéis hacer un remedio para que sea nebulizado. Que Quinton, por ejemplo, son ampollas que, como además vienen en vidrio y tienen una pureza muy importante, podéis copiar en una ampolla de Quinton esa información y que sea nebulizada. Y de esa manera se va a ayudar a la persona a que limpie, ¿no? No solo que ayudar a la deshabituación, sino a que limpie. Sobre Solar Vital Isotonic, no os lo recomiendo tanto, excepto en casos puntuales, porque eh, la energía mejor dejarla que vaya donde tenga que ir, pero bueno, se puede. Pero yo creo que una base muy buena sería el Quinton Isotonic, y en su defecto pues un suero fisiológico o algo por el estilo. Pero se puede copiar el remedio también para que sea nebulizado, y se puede copiar lo que os dé la gana para ser inyectado. También esto lo he probado en cualquier ampolla de laboratorios, o sea, de estas de homotoxicología. Se puede copiar una información, es que se puede hacer grandes cosas y muchas cosas con equipos como este, ¿no? Y esa ampolla va a tener una información pues estupenda. Sería estupendo tener esas ampollas estériles con solo suero fisiológico o solo la base de agua de mar, así en pequeñito, para hacer los remedios también personalizados, ¿no? Para ser inyectados tanto local como de cualquier manera, vamos, cada uno con lo que trabaje habitualmente. Bueno, Y paso otra pregunta. A sí, ver, si haces vegetotes con el órgano y mejora, aún así lo pones invertido. tendrías que copiar el remedio y comprobarlo. En principio, si haces vegetotest con el órgano, lo pones tal cual, tal cual. Y de hecho, yo la bandeja de órganos no la invierto nunca, porque, o sea, bueno, nunca. Si está en frecuencias óptimas, no la invierto porque no hace falta. Yo creo que aquí hay un error. Aquí se refería a cuando veis la bandeja de órganos y abajo está, imaginaros, hígado, y sale en negro, sale alterado, ese órgano hay que invertirlo. Yo creo que eso se puso así porque es para lo que más grabábamos los Era remedios. cuando Pero estaba el si órgano tú, mal. eso es, pero si tú quieres usar la información de órgano sano y para, bueno, pues para armonizar una zona, imaginaros, que no sale mal intestino, pero como estáis haciendo un trabajo de homeostasis intestinal, al final de todo queréis dar la información de un intestino sano, se copia tal cual. O sea que, en principio, el órgano, si nos sale en una frecuencia buena, voy a volver a ver si os lo puedo enseñar aquí, es que si no es muy abstracto, y sobre todo para el que no esté familiarizado con el equipo. Lo tendremos al principio del todo, un momentito, aquí la siguiente. Vale. Aquí tenemos intestino. Todos estos que están en verde no tienen que ser invertidos, pero abajo puede salirnos alguno que ya está en rojo, y eso es un órgano que ya está perdiendo que empieza a haber daños estructurales o que va para allá. Entonces, de los que están abajo, si salen en negro, ya no me acuerdo, creo que hay varios colores, rosa y negro, ¿verdad? Pues cualquiera de ellos ya lo tendríamos que invertir, ¿vale? Vale, pues
nos vamos aquí a la última y así justo yo creo que nos pilla perfecto para la mini paradita y así cambio Vale, del PowerPoint a Lesbia, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que marcaba el sistema bueno, pues en situaciones agudas podemos usar agua porque va a durar poquito tiempo, en situaciones crónicas hablan de efectividad, esto es lo que marcaba el equipo, ¿vale? Yo a 2 o 3 meses normalmente no mantengo un remedio, pero bueno, puede haber remedios de fondo que nos servirían. Lo que hacemos nosotros es, para que dure, porque sinceramente no dura ni con este equipo ni con ninguno, es copiarlo con la Beacon. Con Beacon sí se puede coger, cuando queda un poquito del remedio original, hacer una copia para volver a darle el remedio a la persona, aunque ya os digo que en general yo no los mantengo más allá. Con la lactosa hablaban de 9 meses. Yo creo que van perdiendo, ¿eh? O sea, mi experiencia, y además he probado con muchos tipos de equipos y se va perdiendo. Vale, la parafina para uso tópico y luego el tipo de dosificación estándar, que para el que teste esto es inválido fuera, pero bueno, para tener un punto de referencia, pues en situación aguda de 4 a 8 gotas o gránulos 3 veces al día, en niños podemos irnos a la mitad, en subagudos o crónicos, pues 2 a 4 gotas, 1 o 2 veces al día. Y en el tratamiento de procesos agudos se puede meter 2 o 3 informaciones en una matriz y también en los crónicos, ¿vale? O sea que, y en los crónicos te hablan de poder meter más informaciones y en los agudos que es mejor meter menos informaciones. Yo como lo testo ya ni me acordaba de estos estándares, pero que a lo mejor sí os vienen bien y por eso quería dejar esta hoja en pantalla para cuando después, si veis el vídeo, pues tener la información, aunque esto está en el manual, porque este PowerPoint se preparó en base a todo el trabajo que hicimos de inicio con el manual. Bueno, la elaboración de un metazode, esto lo pusimos la otra vez, ¿vale? Pero simplemente para que sepáis que es ese remedio que siempre se va invertido por defecto, porque es un nido, un área que hemos escogido por lo patológica para analizarla más profundamente y entonces es un área que debemos administrarlo en invertido, pero no lo tenemos que invertir porque ya viene, pero os lo va a enseñar el aparato muy fácilmente. Bueno, esto sería como hacemos un nido en una zona, ¿vale? Y después con esa zona hacemos un remedio. Esto se nos activa, esta tecla, que es la elaboración de este remedio particular. Una zona que está muy mal, con esto hacemos el nido, escogemos la zona que vamos a analizar, le damos al play y después ya se nos activa la posibilidad del metazode. Dime si quieres, Javier, que igual eran más de ese tema y para que no se queden pendientes. vale. Alcohol de cereales puede usarse cuando estábamos haciendo Sí. el copiar. Un alcohol de cereales. En principio sí, pero otra cosa es que escojáis una base que no le venga bien a la persona, pero en principio valdría cualquier alcohol sin Vale. problema. Me pregunta Lilian, que allí de Argentina, si se puede para nebulizar copiar en solución fisiológica estéril. Es que allí Sí, tienen Quinto. sí, 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 por supuesto, por supuesto. Un suero fisiológico nos sirve perfectamente para hacer lo que queráis sin ningún problema. Y la vía Vale, de la nebulización es súper interesante. Incluso tenéis para copiar algún producto de homotoxicología. Creo recordar que está Traumel, que está en Gistol, o sea que hay por ahí algún producto homeopático que lo podrías copiar en ese suero fisiológico o en agua de mar isotónica. Vale. vale. Pregunta si tienes experiencia con alcoholismo. Me imagino que sería si es solamente con Esbia o con Esbia Beacon. O con Beacon. Eh, a ver, yo, claro, ahí no lo llevo yo, o sea, quiero decir que necesitas a otras personas. En mi caso, pues bueno, sí que he tratado personas en proceso de deshabituación de todo tipo, también de alcoholismo, pero van pues la mayoría trabaja trabaja Empiric, o sea, es un centro además especializado en adicciones, y que si esto apoya y ayuda, sí. Si yo solo con esto me voy a meter en eso, no, porque tampoco tengo ni el tiempo ni los medios de supervisar un caso de ese calibre. Ahora, de ayudarles y en el acompañamiento, por supuestísimo, desde las flores de Bach a todo lo que
pueda ayudar con ESBIA, ¿no? En cualquier deshabituación, ya sea farmacológica, ya sea en drogas, en cualquier cosa de ellas, podemos, claro que podemos. Vale. Aquí tenemos el botón de metaterapia, o sea, yo creo que con esta información os facilitará no tener que andar buscando botones, que sería la terapia con las propias frecuencias. Cuando queremos hacer terapia a un órgano, os recomiendo siempre, como en todo, corte histológico y la información de la parte llegará a la totalidad del órgano. Escogemos una parte que esté especialmente mal, hacemos un corte histológico y ya después podemos darle a la metaterapia. Cuando es en el órgano, nos sale el sol porque lo que va a emitir es frecuencias curativas. Y cuando escogemos un patógeno, se pone en color la luna y sería la metaterapia invertida para debilitar al parásito, patógeno o lo que sea. No sé si aquí en la siguiente. Vale. Sería modo protector, que incrementa la función de onda de tejido sano, y modo destructor, que sería la de suprimir la del agente patógeno. Esto nos serviría para ir borrando la huella, pero también sirve para debilitar a ese agente patógeno. Bueno, y después podemos hacer la comparativa de respuesta, es decir, ver hasta qué punto ha respondido ese tejido. Evidentemente, cuando nos pasa esto, ¿no? Que pasamos de un estómago que estaba regular a uno casi perfecto, no quiere decir que la persona ya esté curada, pero sí que tiene muy buena respuesta al tratamiento, que probablemente si le fabricáis también un remedio va a sostener ese efecto. Esto es interesante. Y bueno, pues que simplemente que va a salir con todas las frecuencias de ese estómago en onda, ¿no? O sea, en rango, bien puestas en su sitio. Pero después tendrás que darle las recomendaciones oportunas para que esto se sostenga, desde la dieta hasta bueno, a todos los niveles, ¿no? Pero el análisis comparativo sí nos dice. También, ¿para qué sirve esto? Cuando yo estoy dando terapia en una zona, la puedo dar varias veces. Y llega un momento que cuando no hay mucha reacción, que lo podemos ver en la comparativa, es que ya por hoy lo que había que hacer ya se ha hecho, al menos en esa zona, ¿no? No es emperrarse con seguir por el mismo camino, ya está, ya no va, ya no cambia. Ese tejido ya no da para mucho más, pues no le seguimos poniendo terapia hoy. Se puede repetir en cualquier otro día o sí, en otro momento. Esto sería Vale. también lo mismo, la comparativa aquí de la metaterapia. A ver que la barra me tapa. Vale. Y bueno, pues esta es una de esas respuestas espectaculares, ¿no? ¿Cuánto podemos dar las sesiones? ¿Cada cuánto? Pues ellos recomendaban desde el fabricante, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o sea, hacer día sí, día no. Y bueno, pues hacer una pauta de 5, de 10 sesiones, yo diría más bien de 10. Y nada, una vez acabada esa pauta, pues lo que habría que hacer es una valoración global para ver por dónde seguimos, si simplemente ya dejamos que eso vaya actuando o si tenemos que seguir trabajando y se puede volver a hacer terapia. No hay ningún problema. Se recomienda que se pueda hacer 5 o 6 órganos en cada sesión y de una duración total de 15 a 20 minutos. O sea, que el que quiera practicar la terapia con ESBIA, pues lo puede hacer en sesiones así. Como os he dicho la vez pasada, ESBIA antes de testar o antes de tratar siempre hace una evaluación, pero no tenéis por qué hacer todo el test. Es decir, decidís hacer 5 sesiones sobre hígado y entonces cuando viene la persona hacéis un test manual solo de hígado y la terapia. Y ya cuando pasada las 5 sesiones o lo que sea, hacéis una evaluación completa para volver a valorar, ¿no? Porque igual ya no está pidiendo ese cuerpo el tratamiento de hígado, sino de otra zona que se haya bloqueado o el siguiente paso, porque la información va por capas. Y cuando resolvemos la primera y prioritaria,
aparece una nueva información. Y si hay que seguir trabajando sobre ese hígado, pues lo sabremos ver según el nuevo testaje completo de ESBIA. Y bueno, pues un poco la experiencia en qué casos que podéis ponerlo a prueba en situaciones agudas, en cosas, en síntomas de esos que son así muy de tiempo atrás, muy persistentes, para ver si se consiguen cambios. La verdad que se tienen resultados con la metaterapia. Otra cosa sería la fitoterapia, ¿vale? El tratamiento con información de plantas eh, curativas, o el patrón de frecuencias que es sintonizador o curativo, y con la litoterapia, que sería con información de piedras. Esta es, creo que cornalina, ¿vale? Siempre hacer la terapia en histológico, que al principio de manual lo ponían así en general, pero de verdad que la experiencia es que si se trabaja en cortes histológicos los resultados son muy buenos. Y yo he trabajado con ambas, pero la litoterapia especialmente me gusta muchísimo. ¿Podemos usar varias terapias en una misma sesión? Sí, por supuesto. De hecho, por ejemplo, después de aplicar litoterapia, me gusta hacer lo último, la metaterapia, ¿no? Porque es como la información particular de algo, pero que resuena y es curativa. Y por último, hacer como una emisión de frecuencias propias buenas amplificadas, ¿no? Eso es como más unificador. Por eso me gusta ir de lo particular a lo general, pero es mi manera, no tiene otro criterio. Bueno, dejo de compartir el PowerPoint. Javier, ¿tienes ahí alguna pregunta? Si hay alguna preguntita, ¿vale? A ver, si haces un remedio con varias cosas y al testarlo no mejora, ¿habría que cambiar de gotero o cambiar el líquido interior? Hay que cambiar de terapeuta. No, a ver, en principio, no, está bien pensado, ¿eh? Hay que ver la técnica del testaje y cómo se ha decidido tanto el remedio como después dónde lo están evaluando, ¿no? Porque, bueno, también vi mucho al principio personas que hacían un remedio, luego lo medían en otra parte y la verdad que la interpretación después de eso es un poquito difícil. Hay que ver como el total de todo el test para poder orientaros. Por eso cuando me preguntan esas cosas a veces en el grupo es de verdad que difícil sacado de contexto, ¿no? Cambiar, se podría hacer un borrado, pero bueno, por asegurarse, pues puede cambiarse el líquido, ¿no? La verdad. Aunque si vuelves a añadir un montón de frecuencias, pues probablemente ya no las almacene y quede borrada la primera, ¿no? Pero sí, habría que cambiar el líquido. Me comentan si con ESBIA puedes detectar y tratar geopatías. Sí, tenemos, o sea, cuando me salen radiaciones, después hay otra parte para explorar más. No recuerdo si ahora mismo si trae lo de geopatías, es que eso yo lo hago por otro testaje más así, estoy acostumbrada muy rápido, pero lo buscamos. Si está ahí la información, podríamos hacer perfectamente un remedio para neutralizar el efecto de las geopatías y, por supuesto, podéis hacer remedios protectores de radiaciones en general o de radiaciones en particular. Luego, a ver si nos da tiempo, echamos un vistazo a lo que tenemos de radiaciones. Es que hay una información ingente en el aparato. Me preguntan que a veces cuando uso modo destructor veo que no cambia mucho Ujú. como metaterapia. Igual está debilitando el patógeno ya. Cuando ponéis el modo destructor, tiene que empeorar. Que eso me acuerdo cuando lo preguntó alguien, digo, hombre, no le vas a dar terapia al bicho, ¿no? En metaterapia, en modo destructor se utiliza para patógenos. Entonces, los pone peor y no hay unos cambios tremendos, pero sí hay una cierta debilitación suficiente. Vale, de acuerdo a tu experiencia, ¿se puede trabajar solamente con ESBIA para patógenos con buenos resultados, sin medicamentos externos? Es que mi experiencia es que cuando tengo un caso delante lo pongo todo y entonces pocas veces hago algo así, excepto que me pille, pues que estoy por ahí y en una situación aguda, pues tire de esvia que me lo llevo a todas partes. Entonces, experiencia solo con eso, mm, pues
probé en algún caso y fue muy bien con un tema gripal o desde hace muchos años al principio y fue bien con respuesta casi inmediata, pero claro, es que yo a la vez de ponerle eso, igual le puse también programas de Beacon. Es que yo, claro, no os lo puedo decir porque no lo he probado solo con esto. Y claro, cuando alguien viene con un patógeno, pues tampoco voy a hacer experimentos, ¿no? Saco todo el arsenal porque lo que importa es que se resuelva. Eh, podría ser, o sea, no me descuadraría siempre y cuando no trabajes solo el patógeno, sino que trabajes también el órgano, el terreno, lo que te marque. O sea, si haces una terapia integral con esbia ante una infección, por supuesto que puede responder. Si solo trabajas el patógeno, pues es que toca cambiar el modelo porque esbia para eso pues puede servir, pero es que no nos interesa ese modelo de pensamiento, ¿no? De ir solo al patógeno. ¿El modo destructor lo elegimos nosotros cuando lo vas a hacer? Sale por defecto cuando encontramos un bicho y lo ponemos en pantalla. Cuando aplicamos metaterapia a un virus, a una bacteria, a un parásito, sale por defecto modo destructor. Y creo que en ningún otro caso, vaya. Vale. ¿Cuál es el número ideal para hacer metaterapia a un órgano durante la sesión? Por ejemplo, el hígado, riñón. 3, 5, 7. ¿Cuál es, perdón, el, El número ideal para hacer metaterapia a un órgano. el número ideal? Será las veces que le haces metaterapia cuando te pones a hacer Ah, un órgano. es que eso, claro, si responde a la primera, pues no le pongo dos veces. Y si va cambiando, pero todavía hay mucho que está mal, pues podemos poner otra vez. No hay un número ideal, es un poco hasta que ves eh, o que has logrado lo que buscabas o que el perfil ya no cambia mucho, ¿no? Como decía antes, ¿no? Que pones al final dos, tres veces y en la cuarta ya no hay respuesta, o sea, ya no mejora más, entonces ya está, ya hemos terminado por hoy, ¿no? Vale, la metaterapia o litoterapia, ¿cuál es la diferencia de hacerla en un primer corte histológico versus llegar hasta la mitocondria? También depende de lo que quieras lograr. Si te interesa trabajar una activación mitocondrial en patología crónica, por ejemplo, puede ser interesante hacer terapia a nivel celular, no solo mitocondrial, sino a nivel nuclear, a nivel de retículo endoplasmático, a nivel o sea, puedes hacer lo que quieras a niveles profundos, eh, pero en otros casos te pide más la terapia en el órgano. También, según vais profundizando, una manera de empezar a experimentar hasta que le coges el callo y luego ya te sale solo, ¿no? Sería donde peor esté. O sea, si yo veo que pincho en un corte histológico en una zona que está muy mal y cuando voy profundizando me encuentro que la mitocondria no está tan mal, pues yo lo trabajaría en la zona que peor está. Sería como quizá una de las mm, pistas para escoger una cosa u otra, escoger el peor sitio, ¿no? Donde peor lo encontréis. Si me meto a nivel celular y la mitocondria sale fatal, pues puede ser un muy buen sitio, ¿no? Pero si me meto a nivel celular y tampoco lo encuentro tan mal, pues me quedo en niveles menos profundos. Vale, la metaterapia o la... No, espera, cuando hago metaterapia y, y no hay mejora, bueno, y no mejora mucho, significa que hay que ir tratando en más profundidad o que hay que buscar tratamientos alternativos a la metaterapia. Podría ser que sí, que haya que trabajar a más profundidad o que estás trabajando un órgano que no debes trabajar, porque no has sabido ver qué es lo prioritario y lo más importante en esta sesión. Es decir, tú puedes meterte a trabajar hígado porque la persona viene con un diagnóstico tal, pero es que SBA igual te ha marcado que lo que hay que trabajar es intestino, ¿no? Entonces, o te has equivocado del lugar, no pasa nada, porque lo vas a tratar y lo vas a mejorar, pero no vas a hacer un gran cambio, o muy bien pensado que puede ser que sea a niveles más profundos. Pueden ser ambas cosas. Habría que revisar el test y decir, bueno, pues si tengo mucho peor, no sé, intestino, ¿por qué me he metido a tratar el hígado? O si, por ejemplo, estoy en tiroides, imaginaros, sale bastante mal. mm, y tiroides me está diciendo toxinas intestinales, me está diciendo ameba, me está diciendo no sé qué, pues me están diciendo vete a mirar el intestino y empieza por ahí, ¿no? Entonces, puede ser que sea la mala elección o que haya que profundizar más, o también es verdad que la metaterapia es muy evidente cuando estamos trabajando una zona que está muy mal y no tan evidente cuando estamos trabajando en una zona que no está tan mal, ¿no?
Entonces, es que cada caso, las comparativas tampoco tienen un estándar. ¿Cuántos mejora? Depende. Depende de la zona, de todo el test y de muchas cosas, ¿no? Vale. ¿No se puede hacer metaterapia cuando hay virus? Primero eliminamos el bicho, el virus, y después podemos usar la metaterapia. Podéis hacer metaterapia cuando hay virus estupendamente, porque vas a fortalecer los propios sistemas de combate de ese virus o del patógeno que sea. Es que de hecho hay infecciones en las que va a responder mucho más que hagáis metaterapia al sistema que ataquéis al patógeno. Porque el patógeno, recordar que, bueno, pues que es uno de los factores, pero es muy importante el terreno, es muy importante tu respuesta inmune y entonces centrarnos solo en el patógeno, pues sería muy pobre, la verdad. Vale, me comentan por aquí también que la mucosa del intestino nunca suele responder a metaterapia cuando la hace. Entonces no tengo ni idea. Tendría que, tendría que ver, Vale, te pero sí, paso. yo he tenido casos buenos así, vaya que Sí, no. sí, sí, por lo general sí. A lo mejor el primero meter litoterapia, como hacemos a lo mejor a veces, meter piedras, a lo Mm. mejor mirar algo, ir desde más profundo a más para afuera. Sí, sí, Podría sí. ser una opción. O que no, como tiene esa persona probablemente tiene mucha conciencia de microbiota, pues se va a saco ahí y a lo mejor no hace otras cosas que nos está marcando más prioritarias, ¿no? ¿Quién sabe? La última, que es así como un poquito de un caso. Mira, fui a hacer una terapia con Esvia por un tema muy más emocional. Fui con resfriado al que no hice mención al terapeuta. Tras Ujú. hacer la terapia, a 2 días espera que me ha salido aquí una cosita, mi resfriado empeoró muchísimo. ¿Puede tener relación con las frecuencias de tratamiento utilizadas para el tema emocional que potenciaran el virus? Uf, la verdad, vamos a ver. Probablemente, o sea, no sé, claro, tendría que ver el caso, ¿no? Pero desde luego, si estás en un agudo de una infección, mm, no es momento de revolver cosas emocionales, excepto que esas cosas emocionales estén entrelazadas con la infección y que tocarlas te pueda, bueno, pues tener un empeoramiento así eh, momentáneo para dar después una mejoría. Pero mi experiencia es que si fuera por la terapia de ESVIA, el empeoramiento se daría casi de inmediato o ese día por la noche y al día siguiente se empezaría a remontar, igual que pasa con Beacon. O sea, simplemente yo creo que la infección siguió su curso y si la sesión removió a esa persona, pues igual lo debilitó emocionalmente, o sea, inmunológicamente, pero no solo por las frecuencias de ESBIA, sino por lo que hablaran, o imagino, ¿no? Si vas a tratarte algo emocional, pues lo que se puso ahí en la mesa, desde luego te puede inmunosuprimir temporalmente y si estabas cociendo una infección, pues que te pille más, ¿no? O simplemente siguió su curso porque no se tocó, la verdad. Es difícil, ¿no? Sin conocer el caso. Según tu experiencia, ¿qué es lo que más funciona para parásitos intestinales con Esvia? ¿Metaterapia, lito, terapia destructiva del parásito? Eh, bueno, es que una vez más se hacen varias cosas a la vez, pero yo creo que me funciona más trabajar fortalecer intestino que debilitar al parásito, aunque se hacen ambas cosas, porque se hace una terapia una o dos sobre el parásito, si está muy marcado, y después una o dos sobre el intestino. O sea que no es excluyente, se puede trabajar ambas cosas y es muy interesante debilitar al patógeno y luego aumentar tus propias, o sea, tus propias fuerzas, ¿no? Contra el patógeno.